¿Quién fue Hermann Hollerith? Hermann Hollerith fue un inventor que desarrolló un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas para ayudar en el resumen de la información y más tarde en la contabilidad. Fue el fundador de la compañía de máquinas de tabulación que se fusionó en 1911 con otras tres compañías para formar una quinta parte de la empresa, la CTR Company, más tarde llamada IBM. Nació el 29 de febrero de 1860 y falleció el 17 de noviembre de 1929 en Washington, D.C., Estados Unidos, debido a un infarto agudo de miocardio. Es considerado una de las figuras seminales en el desarrollo del procesamiento de datos. Su invención de la máquina de tarjetas perforadas de tabulación marcó el comienzo de la era de las semiautomáticas de procesamiento de datos de sistemas, y su concepto de que dominaba el paisaje durante casi un siglo. Está considerado como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información. Fue un joven muy inteligente, pero tenía un problema con la pronunciación, siendo necesario contratar un tutor privado. En 1875, con solo 15 años, logró entrar a la Universidad de Columbia, graduándose como ingeniero de minas. El gobierno de los Estados Unidos eligió la máquina tabuladora de Hollerith para elaborar el censo de 1890. Se tardaron solo 3 años en perforar unos 56 millones de tarjetas. Esto permitió que el censo de ese país se pudiera hacer de una manera más fácil. ¿Cómo se realizaban los censos? En esa época los censos se realizaban de forma manual, con el retraso que eso suponía, de hasta 10 o 12 años. Hermann comenzó codificando la información del censo en una cinta de papel dividida en espacios, en el que cada uno de ellos significaba algún ítem. Según cada persona, se agujereaba uno de los espacios concretos. Su máquina fue patentada en 1889. Un año después, incluyó la operación de sumar con la finalidad de utilizarla en la contabilidad de ferrocarriles centrales de Nueva York. También aplicó su mecanismo a las estadísticas de sanidad de algunas ciudades de América del Norte. ¿Para qué servía la máquina tabuladora aparte del censo? La máquina tabuladora no solo se usaba para el censo de población, sino que, por ejemplo, para calcular las estadísticas sanitarias del ejército o para elaborar el censo agrícola. Un año después, incluyó la operación de sumar con la finalidad de utilizarlas en la contabilidad de los ferrocarriles centrales de Nueva York. También aplicó su mecanismo en las estadísticas de sanidad de algunas ciudades de América del Norte, mientras continuaba perfeccionando el diseño y funcionamiento de su invento. En el año 1887 se utilizó su sistema para calcular datos estadísticos sobre la mortalidad en Baltimore. Hollerith ya había cambiado su diseño inicial y había sustituido las cintas de papel por tarjetas perforadas. Como consecuencia, se diseñaron herramientas especiales que realizaban un orificio de 6 milímetros, por lo que se podía introducir mucha más información que con el sistema inicial, el que se basaba en marcar los campos con tinta, posteriormente sustituida por orificios de gran tamaño. Fundación de la empresa IBM. En 1896 fundó la compañía de máquinas de tabulación que se fusionó a través de adquisición de acciones en 1911 con otras tres compañías para formar una quinta parte de la empresa, la Computing Tabulating Recording Company, más tarde llamada International Business Machines. Es una empresa dedicada a proporcionar a las empresas soluciones para la mejora de sus procesos de negocio. Así, IBM facilita a sus clientes los métodos para hacer frente a los problemas empresariales mediante una adecuada utilización de las tecnologías de información. Es considerado una de las figuras seminales en el desarrollo del procedimiento de datos. Su invención de la máquina de tarjetas perforadas de tabulación marcó el comienzo de la era de las semiautomáticas de procesamiento de datos de sistemas, y su concepto de que dominaba el paisaje durante casi un siglo. Está considerado como el primer informático y es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información. También está dentro de los creadores de la primera computadora del mundo. A pesar de ser un joven muy inteligente, su mala pronunciación hizo que acabase por contratar un tutor privado. En 1875, a la temprana edad de 15 años, Hollerith logra entrar a la Universidad de Columbia, donde se graduaría con honores como ingeniero de minas.
Tras pasar unos veranos trabajando en su tierra natal, uno de sus antiguos profesores, William Petit Trowbridge, le propuso ser el encargado de elaborar un censo sobre el uso del vapor y el agua. Allí conocía a Kate Sherman Billings, hija de John Shaw Billings, jefe del Departamento de Estadísticas Vitales de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, apartado que contabiliza y estudia los nacimientos, las defunciones, los casamientos y los divorcios. Así, este lo inspiró y ayudó en su creación, reconocimiento que le otorgó poco antes de morir. En 1882, Herman empezó a trabajar para el Massachusetts Institute of Technology, donde ejerció de instructor de ingeniería mecánica. Pero su estancia en dicho puesto de trabajo fue corta, pues no le acababa de agradar el mundo de la educación. Después estuvo en San Luis, Missouri, donde estudió y diseñó ferrocarriles eléctricos. En 1884 obtuvo un cargo en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, en Washington, D.C., cargo que desempeñó durante los siguientes 6 años. Hollerith inicialmente hizo negocios bajo su propio nombre, como The Hollerith Electric Tabulating System, especializándose en equipos de procesamiento de datos de tarjetas perforadas. Suministró tabuladoras y otras máquinas bajo contrato para la Oficina del Censo, que las utilizó para el censo de 1890. El efecto neto de los numerosos cambios con respecto al censo de 1880, el aumento de la población, los datos que debían recogerse, el recuento de la Oficina del Censo, las publicaciones programadas y el uso de los tabuladores electromagnéticos de Hollerith redujeron el tiempo necesario para procesar el censo de 8 años para el 1880, census a 6 años para el censo de 1890. Inventó el primer mecanismo automático de alimentación de tarjetas, la perforadora de tarjetas. El tabulador de 1890, empleado para funcionar con las tarjetas de control en su tabulador tipo 1 de 1906, simplificó el resto de trabajos. El panel de permitía el precado y el cambio de trabajo casi instantáneo. Estos inventos se encuentran entre los cimientos de la industria del de datos y las tarjetas perforadas de Hollerith, que posteriormente se utilizaron para la entrada-salida de las tarjetas perforadas. Siguieron utilizándose durante casi un siglo.